Buenos días, es un verdadero placer presentar hoy en el segmento Comunicándonos de Agroempresario a Bernardo Cané, un médico veterinario que ha sabido dirigir durante muchos años el servicio veterinario de la Argentina, veterinario y también agrícola, que está dedicado a la actividad privada, a la producción en el campo y al asesoramiento de empresas. Buen día, Bernardo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por tenerte acá. Bueno, ya con bastantes años lejos de la gestión pública, ¿no? Sí, como 12, 13 años. ¿Y cómo estás que fuiste una pieza clave en tener un rodeo nacional más sano, ¿no? En el sentido del tema de la aftosa. Sí, en general a mí me gusta analizarlo no desde el foco, sino desde lo macro o lo más elevado posible. Me parece que eso fue un hito en Argentina. En esa época se suponía que íbamos a vivir toda la vida con inflación y después vino la estabilización de la inflación y que la aftosa era un elemento, obviamente, para convivir con ella. Y me parece que lo más astuto en ese momento fue hacer una ingeniería social que involucrase a los actores, que involucrase a los productores, a la cadena de producción, de industria, de comercialización, darle un rol, responsabilizarlos y que paguen el costo de la campaña, claro. Y por otro lado poner una zanahoria, poner un desafío de que si todo esto se hace, si vacunamos todo el rodeo, si armamos una ingeniería sanitaria por un lado y por una ingeniería social que los involucre, vamos a superar esta ciénaga de 120 años de vivir con aftosa y vamos a llegar en 2 o 3 años a poder estar en la Unión Europea unificada del 90-91 con nuestras carnes. O sea, hay que involucrarlos a todos, hacerlos partícipes responsables y que paguen por ese costo, beneficiario final de la renta que se obtenga, y poner una fecha, un plazo, y obviamente esto va a ser móvil en el tiempo, se va a ir corriendo, claro. Y una motivación, en ese caso era salir del mercado aftósico al no aftósico, mucho antes de lo que imaginábamos, logramos tener todo el rodeo vacunado, la enfermedad bajo control, que no aparecieran focos, y a la par negociar la renta, claro. El acceso a Europa, el acceso a Estados Unidos, Canadá, a terceros mercados, pero es una mezcla. Me parece que lo más importante es valorar la ingeniería social. Bueno, hoy quedó preservada, intacta desde aquella época. Con algún problema cuando se dejó de vacunar. Claro. Hoy tenemos 2 subproductos de esta campaña en el gobierno. El ministro de Agroindustria y el secretario de Agregación de Valor, sí. Tanto Burjaile como Rulet, fueron presidentes de sus fundaciones de aftosa, uno en Córdoba y otro en Formosa, y no le fue tan mal. Es un dato interesante ese. ¿Cómo ves justamente la situación sanitaria de la región, ¿no? Porque en el 2001, cuando vos ya no estabas al frente del SENASA, vino todo este foco aparentemente traído con animales que ingresaron de Paraguay, y después se llevó adelante un enfoque regional de la lucha aftósica. ¿Cómo está la situación hoy, más o menos? La situación es completamente distinta a la que nosotros lanzamos en el 89-90, y recordarás que a mí me tocó con el mismo equipo volver, luego del ocultamiento de la aftosa y lo sucedido, a erradicar por segunda vez, etc. La situación hoy en la región es muy satisfactoria. Podríamos decir que hay algunas zonas todavía en dudas en algunos países, pero Latinoamérica en general está muy bien. Pero la campaña sanitaria no es una campaña de control y erradicación de la aftosa, es una campaña sanitaria que esta ingeniería social permitió agregar 500 veterinarios más en las fundaciones, cerca de 2.000 personas más como vacunadores, y producir un sistema que es increíble. Argentina produce cerca de 500.000 visitas por año a campo de un agente sanitario que planifica la visita, que va, que vacuna, que hace una encuesta, etc. Eso es vigilancia epidemiológica, al margen de la vacuna que claro. Genera protección inmunitaria. Entonces, sea por esto, por la campaña de brucelosis o por la que le agreguen o le agreguemos, el modelo de la erradicación debe continuar, primero para no bajar los niveles de claro. Protección y aparte porque genera una vigilancia epidemiológica y una presencia. ¿Y cómo crees que va a terminar manifestándose todo esto en cuanto al comercio de la carne? Mira, me parece que el mito de las barreras pararancelarias que se discutieron en la Organización Mundial de Comercio, en la Rueda Uruguay del GATT en los 90,
y han quedado claramente demostrado que han sido excusas, porque una carne madurada y desosada, aún de países que vacunan como Argentina, es improbable que transmita la enfermedad. En el caso de Argentina entró y está por volver a entrar a Estados Unidos, aún con vacunación. Uruguay está negociando avanzadamente con Japón. Eso no debería ser una restricción en corto plazo. Hay países que todavía son muy protectivos o proteccionistas, como México, que no nos dejan entrar carne, o genética, embriones, pero eso es una excusa que el país debería llevarlo a un panel. En su momento, digamos, la zanahoria, como decís vos, era poder dejar de vacunar para ser declarado libre de aftosa sin vacunación y entonces entrar en el circuito no aftósico. Eso está, hoy se cruzó eso. ¿Cómo está? Me parece medio anticuado ese concepto. No lo quería decir, pero bueno. No, es básicamente las pruebas científicas han demostrado que no hay riesgo aún en países que tengan erradicada la enfermedad, pero que vacunen. La probabilidad de que la vacuna esté protegiendo, esté enmascarando una actividad viral, se puede claramente demostrar con análisis epidemiológicos que muestran que hay protección y que no hay actividad viral. Y hay países, en los cuales Argentina ha accedido ya desde hace décadas atrás a Estados Unidos, que era el adalid del proteccionismo de carne, aceptando niveles de riesgo como que, estoy hablando del año 95, la probabilidad de ocurrencia de que un virus de carne madurada y desosada llegue a un puerto de Estados Unidos era 1 en 400 años. Claro. Imposible. Claro. Y a su vez de ahí que hasta que vaya a un animal sensible, está claramente demostrado que estos dos circuitos tienden a desaparecer. El país tiene que ser libre de la enfermedad, en nuestra opinión, con vacunación y acceder a todos los mercados. ¿Y cómo ves el mercado internacional de la carne? Te hago esta pregunta en relación a que pareciera ser que el de ave, por ejemplo, el de cerdo, son mucho más activos en cuanto al intercambio global que el de la carne vacuna, que en general se come mucho menos en volumen que el resto y además se traidea poquito. Bueno, en términos relativos, el mayor volumen es de carne de pescado, básicamente de acuicultura, es cerdo, es aves y es carne roja. Es la misma pirámide que cuando los pueblos empiezan a tener mejor ingreso económico, pasan de lo mínimo o lo vegetal al pez, al pollo, al cerdo y a la carne vacuna. Eso es así. El volumen es menor, el valor es mayor y los mercados son distintos según la madurez en la capitalización de la renta de un país. Es lo que es. Argentina fue fuerte en carne, logró ser muy fuerte como lo es hoy en carne de ave, con un volumen de producción y consumo que está casi a la par del abuso, que es la carne roja, después hablemos de eso. Pero me parece que son complementarias. Hay gente con hambre y con plata en muchas partes del mundo. Argentina debe producir todo. Lo que es un crimen es ver en avión las colas de buques de soja y de maíz saliendo de Rosario. Tienen que salir colas de carguíos, de contenedores de carne de cerdo, de acuicultura o carne vacuna. Pero bueno, quiero ir a un punto que el otro día lo escuché que le salieron a pegar al presidente de la Rural, que yo no lo conozco, pero me parece una persona normal. ¿Qué sé yo? Bueno, estamos en un país normal. No, bueno, ahora parece ser un país normal, donde dijo que los ciertos cortes son para alguna gente, y todo el mundo salió a morderlo a la yugular, y el inventor de esa frase es ni más ni menos que el ex guerrillero, el ex senador y el ex presidente Pepe Mujica, que dijo cuando fue ministro de Agricultura de Uruguay: somos un país pobre, los pobres comemos los delanteros, los ricos nos pagan caro los traseros. Eso lo dijo el senador, el tupamaro Pepe Mujica. Que lo haya reeditado, seguramente se olvidó de decir que era una frase original de Mujica. Este es un país donde la gente que es de centro o derecha parece que no puede hablar. Y eso lo dijo Mujica. Y eso llevó a Uruguay a ser el líder regional en exportación. Uruguay tiene nuestra Mesopotamia en volumen de hacienda. Y está 5 dígitos por arriba de nosotros. Los cortes caros son para los mercados caros. Estados Unidos, Europa, el este asiático, los países árabes, el que sea esté dispuesto a pagar. Países como el nuestro debería volver a lo que comía tu abuelo, mi abuelo o el abuelo de la camarógrafa, que comían menudencias. Si te fijas en las propagandas, los libros de la morocha y de los frigoríficos del comienzo de siglo, la principal promoción de un producto comercial de la morocha eran menudencias. Argentina no consume 1 kilo de hígado, de riñones, de seso, de lengua, de nada, y se exporta a Asia. Primero, deberíamos volver a comer eso.
deberíamos comer productos elaborados a base de carne, básicamente cortes que van a procesos industriales, y liberar la patológica dieta argentina de 60 kilos de carne vacuna. Una locura. Bueno, pero Bernardo, hay una tradición que no sé si otros países la tienen, tal vez Uruguay la pueda llegar a hacer, la Argentina, que es muy vinculada al consumo de carne vacuna. Las tradiciones también se cambian. El libro de Horacio Giberti, ¿no? De la historia de la ganadería argentina, te cuenta que ya en la época del saladero estaba la tensión entre la exportación del tasajo o el consumo local, y que cuando faltaba hacienda había una crisis política. Y eso se mantuvo durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX. A ver, yo eso lo entiendo, pero las tradiciones también cambian. Que los jóvenes y no tan jóvenes argentinos estén buscando el Pokémon es una boludez, bueno, pero es lo que es hoy. O que la mayoría de la carne argentina sea carne de feedlot, no era tiempo atrás. Las cosas cambian. Argentina no puede, por un problema nutricional, por un problema médico, no puede comer 120, promedio nacional, 120 kilos de proteína. Es de carne. De proteínas rojas, de carne. Sí. De vacuno, 60, pollo, etcétera, etcétera. Es insano, por un lado. Y es antieconómico que comamos, insisto, cortes caros, promediando con un asado que es hueso y grasa y que vale lo mismo que un lomo. Me parece que hay que redefinir ese tema. Argentina debe volver a exportar carne. No puede haber quedado en el número 120. Por ejemplo, Bernardo, de algún momento me dijeron gente que está en el negocio exportador, el caso de Rusia, ¿no? Que en realidad no era que no se podía exportar a Rusia, era que el consumidor argentino pagaba en dólares mejor que el consumidor ruso. Entonces, vos decís, no se puede, tenemos que volver a exportar. Bueno, pero en la medida que el consumidor de acá está dispuesto a pagar X dólares por cada kilo, va a ser más negocio vendérselo acá que exportarlo. Bueno, a ver, hay una cantidad de instrumentos de política pública que pueden ayudar a que sea más negocio, en vez de estar neteado entre el consumo y la exportación, exportar que consumirnos entre nosotros. O que el peso nacional de faena de Argentina es uno de los más bajos del mundo. O hay una cantidad de instrumentos. Eso es así, lo que manda es el valor, que es momentáneo y que es dañino para el mecanismo de la cadena. Obviamente hoy no hay la restricción que la hubo en la época de los ROE para exportar, pero hemos perdido mercados, gran parte de la industria está destinada al consumo interno y muchas veces los cortes domésticos en el mercado doméstico valen más que lo internacional o por atraso cambiario, etc. Todas esas cosas son subsanables si entendemos, primero, que Argentina no debe hablar de cantidad de cabezas, debe hablar de kilos de carne que produce, porque nadie come una vaca viva. Digo, no has comido ni vos ni yo. Entonces, hay que hablar de toneladas de carne, que quiere decir qué porcentaje de preñez, qué porcentaje de estete, cuántos kilos. Lo que pasa es que no sé si coincide, Bernardo, pero en general cuando se debate el tema de la carne, me parece que es un debate como muy básico, de la carne vacuna. Entonces te aparece un tipo diciendo en la televisión, pero el año tal teníamos 4 vacas por habitante y hoy tenemos 1. ¡Oh, qué tragedia! Tenemos que volver a las 4. O eliminamos a 30 millones de argentinos o tenemos 160 millones de cabezas. O sea, hay cosas que se dicen en los debates que no tienen sentido. Yo induzco, por eso es como vos sos una persona que entendés del tema y seguramente la audiencia también, Argentina debe plantearse metas muy agresivas de crecimiento. Si uno toma una cadena, la que fuese, y ve que hay 5, 7, 8 cámaras, es un síntoma de que evidentemente no hay un plan estratégico, no hay una visión común, etc. Por otro lado, si tomás cualquiera de las cadenas y ves en los últimos, tomando cada 5 años su volumen físico y la cadena no crece, va para atrás. Claro. Tomemos la cadena láctea, de pollos, de cerdo, de vino, la que fuese, tomemos los datos de producción y consumo en los últimos 50 años. La única no cadena que sigue para atrás es la carne vacuna, que tiene toda la tradición, la madre, Gardel, la Biblia y la carne, pero somos un fracaso en eso. Si seguimos así, va a ser un producto exótico. Claro. ¿Ves alguna posibilidad real de que en los próximos años, o mejor dicho, ¿cuáles son los instrumentos que hacen falta implementar para, digamos, ser un país que produce el doble de carne vacuna y que es muy agresiva en los mercados internacionales? Primero, tener una visión estratégica del tema.
por primera vez y de una manera auspiciosa existe una mesa de ganados y carnes donde hay 10, 12 cámaras subsectoriales que están juntas, donde los productores no festejan porque se quiebran los frigoríficos y los frigoríficos no festejan porque se funden los productores. ¿Eso qué quiere decir? Que haya una visión, que tengan claro que Argentina está obligada a crecer y a producir carne en zonas que sean competitivas. Y te voy a poner un ejemplo. En Argentina se produce cría en campos que valen 5 o 6 mil dólares la hectárea, en la cuenca del Salado, etc. Produciendo a los promedios nacionales, va a producir 100 kilos de carne por hectárea, 80 kilos promedio nacional de destete, etcétera, etcétera. Inviable. La presión impositiva en Provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda, con un capital de acceso de 5 o 6 mil dólares la hectárea para producir 100 kilos de carne, no va. Hay que producir carne como lo producen los grandes productores mundiales, Brasil, Australia, Texas, en unidades receptivas que valgan lo mismo que el vientre. Si tenés un campo en Catamarca, en Salta, en Formosa, donde sea, que es capaz de recibir una vaca por hectárea, ese campo debe valer $1.000, más o menos. Claro. $800, que es lo que vale una vaca. No puede ser que tengamos en Provincia de Buenos Aires una vaca de $800 en un campo de 8 veces más. Pero Bernardo, por ejemplo... Digo, para el análisis económico. Sí, no, está bien. Vos vas en la ruta, ¿no? Por la cuenca del Salado y ves un peladal. Sí, habitualmente la visión que vos tenés cuando vas manejando es que hay un peladal. Sin embargo, si en algún campo han fertilizado, han hecho algo, ese cachito, ese paño, vos lo ves verde, vigoroso, ahí hay pasto. O sea, el problema es que hay que llevar la vaca donde valga $1.000 la hectárea o también lo que puedes hacer es meterle plata al campo, a ese, también, para que en vez de tener una receptividad de un equivalente tengas dos, y capaz que hasta más. Bien, eso vale, pero de no ser así, estamos compitiendo con modelos de cría cuasi extensivos, donde, como vos decís, esos campos pueden producir 2.500 kilos de materia verde por hectárea por año. Más o menos es lo que debe dar un campo natural. Si no le pones eso, que es platita, no tenés eso. Y eso hay que hacer un análisis económico. El productor es enamorado de producir, no siempre hace los números. Y a veces no hace los números para ganar más, o a veces no hace los números para ganar menos, y termina poniendo plata. Mi comentario era conceptual. Argentina debe aumentar el volumen de producción de carne. Donde sea rentable. ¿De qué manera? No puede tener 85% de promedio nacional de preñez, no puede tener los pesos de destete, no, eso es indicación de fracaso. Tampoco puede tener una vara de acceso tan cara de tener que pagar $6.000 para tener una hectárea, para tener una vaca. ¿Por qué? Porque si no, no competimos con Brasil y con Australia, ni con Texas. O sea, tenemos que entender que para el mercado internacional tenemos que producir en zonas que sean competitivas. También hay, pensando en lo que vos decís, ¿no? Creo que hay un enfoque empresario muy distinto. ¿Por qué? Porque seguramente el ganadero que está en Castelli, ¿no? En Las Flores, seguramente habrá heredado ese campo. Nunca lo tuvo que comprar, nunca tuvo que poner estos $5.000, $6.000 que vale para tenerlo. Ahora, aquel que se fue a Salta, a Formosa, al Chaco, posiblemente sí tuvo que poner la plata, los dólares, entonces ya tiene una concepción de decir, a ver, cuál es el valor de la tierra, cuál es la eficiencia que tengo que lograr en este rodeo, cuánta materia verde tengo que producir para darle de comer a este rodeo, entonces ya hay otro criterio totalmente distinto. Seguro. A ver, debemos imaginar, si decimos, ¿cómo va a ser Argentina para volver a ser un fuerte exportador mundial? Tiene que producir mucho más. Tiene que producir mucho más en unidades productivas que sean competitivas. ¿Que sean competitivas con quién? Con otros oferentes de carne. Brasil, Australia, Estados Unidos, etc. La visión empresaria, por supuesto. Debo decirte que la gente que pobló el norte en estos últimos años son derivaciones de productores agrícolas ganaderos de las zonas centrales. No es que vienen italianos o de Luxemburgo. Y yo creo que va a producir ahí. Por otro lado, hay que mirar otros mercados. A ver, una provincia cualquiera, Salta, imaginar que tiene que hacer 1.600 kilómetros para salir con su grano a Rosario, a Buenos Aires, olvídate, cruza a la cordillera y está en el Pacífico. O que en Formosa piensen en mandar carne a Buenos Aires, 120 kilómetros hasta Asunción. Claro. Digo,
hay que mirar lo otro del mercado. ¿Qué sabes de este proyecto que hoy está a nivel de gobierno, que se empalma con el Belgrano, ¿no? Donde también está mucho el foco en el desarrollo ganadero del norte? Mira, lo he leído, me dio mucha alegría que Burjaile, que es un formoseño, haya convocado a Pilu, ex presidenta de Presid, Giraudo, para participar en esto. Me parece que es fundamental. Nuestra nueva frontera es esa, la limitación es infraestructura. Básicamente el Plan Belgrano tiene que ver con infraestructura, que planteen cosas de infraestructura intrapredio o local, me parece fundamental. El aumento de la ganadería se va a dar, ha venido dando, o sea, se acelerará ahí, en Chaco, en Formosa, en Santiago, en Salta, y me parece que todo lo que se pueda apoyar me parece fundamental. Sobre todo, ha habido charlas del IPCBA en la zona, me parece que también eso ayuda mucho a tomar conciencia. Muchas veces los propios productores no son conscientes del potencial de la zona. Están lejos. ¿De dónde están lejos? Están lejos de Buenos Aires, pero hay otros mercados. Existe el Pacífico, existe Asunción, existe Bolivia. Claro. ¿Cómo fue el camino de Brasil, sintéticamente, para convertirse en el jugador mundial que es hoy? En los 5 principales commodities del mundo. Sí. El de soja conozco el camino que hicieron, ¿no? Soja, maíz, cerdo, aves y carne vacuna. Pero en carne vacuna, no solamente que tiene un rodeo de 160 millones, sí, no sé cuánto es, sino que además las empresas brasileñas son empresas hoy. Yo te puedo contar mi experiencia personal. No voy a delatar la edad, pero hace más o menos unos 25 años que estoy en el sector. En el 90-91, vos te acordarás, porque no sos tan joven, que se lanzó el programa Corte por lo Sano. Sí, bueno, el box beef y todo eso. Ahí bien. Vinieron los brasileños a Argentina a ver cómo funcionaba. Vinieron a verlo, quien era en ese momento el ministro de Agricultura de San Pablo, João Carlos Meireles, y luego fue el presidente de la cadena de la carne de Brasil. Cadena que unía criadores, invernadores, genética, feedlot, frigoríficos, supermercados y carniceros, todos que le llevaban al gobierno de turno, sea estadual o nacional, el proyecto. Le llevaron ese proyecto, lo compró Brasil, y después, años atrás, João Carlos Meireles vino a una reunión de fundaciones en Huerta Grande a contarnos lo bien que andaba en Brasil el tema. ¿Qué hizo Brasil? Primero corrió su frontera, ordenó el mercado interno de consumo, que es fundamental. No puede haber un caos local y lanzarte como exportador. Y en los años que se creó el IPCBA, para tener una correlación de tiempo, Brasil importaba de Argentina 100.000 toneladas de carne. Y en lapso de 10 años, 10-15 años, pasó de ser un importador neto de carne a desarrollar nuevas fronteras en zonas económicamente nuevas, marginales, algunos con serios problemas ecológicos por desmonte, a bancar empresas que se hicieron fuertes en lo nacional, y con el BANDES, el Banco Nacional de Desarrollo Brasil, con tasas casi cero, invadieron la región, lo vemos en Argentina, invadieron el mundo. ¿Qué hace Brasil como modelo? Construye demanda, genera una demanda muy fuerte y va de puerto para atrás, dando infraestructura en puertos, fluviales, en empresas, y eso genera la oferta. Argentina tiene el concepto inverso. Es aristocracia, es, no sé, ser ganadero es alcurnia. Es mentira, es de pobre ser ganadero. Tenés $5.000, $6.000 por hectárea y vendés 100 kilos de carne, es una cosa de boludo. Bueno, ¿qué hicieron los brasileños? Al revés, definieron un perfil. ¿Qué hicieron? Un ex gobernador y ex ministro de Agricultura lo nombraron presidente de la Cámara, un tipo de un peso político nacional, lo nombraron presidente de la Cámara Exportadora de la Carne, lo vio en todo el mundo. ¿A quién ¿A Meireles te referís? No me acuerdo en este momento el nombre, que fue ministro de Agricultura de Brasil, y era un personaje presidenciable, era el presidente de la Cámara. Fue a la OIE, fue a la OMC, y fueron a venderle lo que no tenían, a los rusos, a los chinos, a todos lados. A ver, Brasil es el principal exportador de carne del mundo. Vos sabés que muchas veces, por problemas sanitarios, no entra en Europa y no entra en Estados Unidos. El negocio de la carne no es lo que se piensa en Argentina, que es vender 16 kilos de corte Hilton. Mentira. El negocio de la carne es volumen, a mercados de volumen y precio medio. China, Rusia, el mundo árabe. Eso es Brasil. Es en pollo, es en todo.
Argentina tiene que invertir la carga de la prueba, tiene que recrear demanda. Está bien, carne de calidad, pero la carne de calidad también se hace con horas, días y meses en feedlot. A mí me tocó ver en Australia novillos que ganaban los precios, obtenían los precios récord en Japón, razas puramente índicas, que venían de campos de cría de 20 hectáreas por vaca, en el desierto, recrías, etcétera, y los terminaban a corral con grano, 600 kilos de peso, parecía un elefante chico, y eran los precios récord en Japón. ¿Qué es eso? El ganado caro que se vende en Houston, en Texas, ¿qué es eso? Es animal nacido en México, transportado miles de kilómetros hasta campos públicos de recría en Estados Unidos y terminado en feedlot. ¿Qué hace? Se madura. ¿Y qué hace? Es una manteca. Te cuento una anécdota para ver cómo se hace la carne de calidad. Ese animal, criado en México, media sangre, todo, termina siendo un frigorífico, lo matan, y si vos vas al restaurante más caro de Houston, vas a la barra, va a ser tiempo para cenar, restaurante de 300, 500 dólares por persona, y en vez de tener botellas de whisky atrás, hay heladeras donde están madurando todos los racks de los lomos. Entonces, cuando vas a la mesa, te dan un tibón, un bife, que lo cortás con la cuchara, y es de un elefante de 600 kilos criado de México. ¿Qué es eso? Eso es manejo, es alimentación, es grano y es maduración. Eso es el negocio de la carne. Es un negocio de volumen, es un negocio que hay que bajar la expectativa de la sofisticación. No nos olvidemos que el 70-80% de la carne argentina pasa por feedlot hoy. Eso hay que entender. Bueno, pero pasa 90 días pero sale, pero ¿no? estandariza, lo ordena. Bueno, Bernardo, realmente muy jugoso hablando yo lo prefiero cocido. Bueno, me gusta más jugoso la entrevista, y te agradecemos haber compartido este tiempo con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Si es polémica, mejor, así la seguimos otra vez. Bernardo Cané, acá en Agroempresario, en Comunicándonos.